Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día. Qué bueno, espero que todos estén bien. Hoy es jueves, ya casi el fin de semana para nosotros los que trabajamos y laboramos. Felices cada vez que viene el jueves porque sabemos que estamos a un solo día para poder tener el fin de semana y descansar y pasar tiempo con nuestras familias y hacer diferentes actividades. Es decir, que yo sé que los que trabajan pues van a estar conmigo en ese sentir, en ese sentimiento. En el día de hoy quiero que vayamos al Nuevo Testamento. Los otros videos que he hecho me he enfocado más en lo que es el Antiguo Testamento, pero quiero en el día de hoy ir al Nuevo Testamento, al capítulo 1 del libro de Efesios. Y una vez más, pues buenos días a todos los que se están conectando. Espero que todos estén bien y que pasen un día espectacular y un día bendecido en el Señor. En el libro de Efesios capítulo 1, habla así Pablo, que fue el escritor de este libro de los Efesios, hecho y escrito para Éfeso, una ciudad, ¿okay? Y dentro de eso, pues, fue escrita desde Roma. Esta carta dirigida de Pablo a las personas que están en Éfeso. Y dice así, el capítulo 1 de Efesios, verso 1, capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y interesante la palabra apóstol en cuanto a Pablo, porque todos sabemos que antes de su nombre ser cambiado a Pablo, era Saulo de Tarso, este hombre en el libro de los Hechos que perseguía a los cristianos, este hombre que llevaba cartas a los lugares más altos de autoridad para perseguir, matar, herir, combatir en contra de los cristianos, en contra de aquellos que seguían las enseñanzas de Cristo. Y llegó un día que él también se encontró con Jesús camino hacia Damasco, donde él iba a hacer una de sus fechorías, ¿verdad?, en contra de los cristianos. Y cuando va de camino se encuentra con una luz que dice que cayó él de su cabalgadura, y cuando cae, que ve ese resplandor, él le dice: ¿y tú quién eres? Y Jesús le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y de ahí pues le dio una encomienda a este hombre Saulo. De ahí hubo un cambio por esta experiencia de tú a tú que tuvo Saulo con Jesús. Y desde ese momento en adelante, ya ahora Saulo, cambiado al nombre Pablo, no era perseguidor de la iglesia. Ahora se constituyó un soldado de Cristo, una herramienta útil en el evangelio y un hombre poderosísimo que al final, ahora en vez de ser perseguidor, ahora era un evangelista. Él llevó a cabo muchísimas tareas para levantar iglesias, para nutrir a cada uno de los creyentes en sabiduría, en conocimiento bíblico, y él les enviaba cartas y él motivaba a través de la palabra a cada persona que aceptaba el camino de Cristo. Dice entonces, ya él se considera apóstol de Jesucristo, uno que siembra la palabra y que establece un crecimiento en la gente que lidera, que discipula. Luego dice el verso 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y eso es el encabezamiento de una carta. Entonces, primeramente, él está saludando y dando a entender su origen o su función o su rol apostólico. Luego dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros los creyentes tenemos bendiciones espirituales. Y fíjense que no solamente bendición espiritual recibimos a través de Cristo, pero también bendición de salud, bendición material, bendiciones en muchísimas áreas. Pero considero, y yo creo que muchas veces, a veces se nos
olvida ese detalle, que el estar en Cristo, la bendición primordial que nosotros debemos gozar y buscar es la bendición espiritual. Bendición espiritual en cuanto a que crezcamos en sabiduría, crezcamos en el conocimiento de Dios, porque es bastante... En mi experiencia y en mi opinión, es algo tan doloroso que las personas digan que conocen a Dios y que aún militen por muchos años en las congregaciones y en las iglesias y caminando en el evangelio, pero no siguiendo las pautas del evangelio que están escritas en la palabra. Si nosotros somos discípulos de Cristo, nuestro pensar, nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro testimonio, todo debe dar honra a Cristo. Y si eso no está sucediendo, pues entonces tenemos que mirarnos en el interior y ver qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo, para que la gente, este mundo, pueda vernos a nosotros como lumbreras en vez de tinieblas. Entonces, cuando hablamos de que toda bendición espiritual la recibimos a través de Cristo, es toda bendición en cuanto a mostrar el fruto del Espíritu, en cuanto a tener amor, misericordia, paz, benignidad, y por ahí, de acuerdo a los que establece la palabra, que son frutos que nosotros, o es el fruto del Espíritu que debemos demostrar en nuestro caminar. Ahora dice... bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, el verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha, santidad, separados. No necesariamente lo que a veces escuchamos, santidad, las cosas externas, lo que uno se pone o se deja de poner, sino más bien una separación, porque yo tengo un conocimiento bíblico que me deja entender, y a un Espíritu Santo que vive dentro de mí, que me lleva a entender si lo que estoy haciendo y cómo me veo y cómo me estoy proyectando le está dando gloria a Dios y está dando testimonio de que yo soy seguidora e hija de Dios. Quiere decir que cada vez que nosotros entramos en un proceso de lo que es santidad, nosotros nos estamos desviando del mundo, de la maldad, de los placeres, y estamos escogiendo servir a Dios en obediencia, acercarnos a Él cada día a través de la palabra, permitiendo que el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros sea el que nos dirige, el que nos limpia, el que nos renueva, el que nos restaura. Y tenemos esa bendición si hemos aceptado a Cristo, que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y que Él nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Fuimos escogidos antes de la fundación, como Dios es eterno. Dice que Él es el alfa y el omega, el principio y final en todo el panorama de su eternidad. Ya Él escogió. Y no es de que Él dijo, bueno, pues fulana se salva y aquella se pierde. No. Sino que en su soberanía Él puede ver quién va a aceptarle a través del camino y quién va a decidir no aceptarlo. Y eso entonces dice, fuimos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos adoptados, fuimos injertados. Sabemos que en el Edén, Adán y Eva pecaron. A través de ellos, dice el libro de Romanos, que ahora todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros ahora tuvimos, aunque no estuvimos en el huerto del Edén, pero tenemos ese germen de la maldad, si se puede decir, ¿verdad? Ese germen que nos lleva, si no estamos sometidos a Dios, nos lleva a pecar, nos lleva a sucumbir delante de la tentación, nos lleva a hacer cosas que sabemos que no debemos hacer y las hacemos. Y es en ese proceso, entonces, cuando aceptamos, porque escuchamos la palabra de Dios y decimos, esa es la verdad, Dios es real, yo quiero a Cristo en mi corazón. Cuando aceptamos eso, somos adoptados, somos traídos una vez más
al Padre a través de Cristo. Dice que si confesáramos con nuestra boca y en nuestro corazón creyéramos que Jesús fue levantado de entre los muertos, vamos a ser salvos. Cada vez que alguna persona escucha esa palabra y internaliza y reconoce que Dios es real y que Jesucristo fue a la cruz, murió, resucitó al tercer día y que a través de Él nosotros recibimos también esa restauración espiritual y resucitamos juntamente con Él, entonces somos hijos de Dios. Para alabanza fuimos creados, fuimos adoptados, fuimos escogidos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y cuando yo leo esa palabra acepto, ser aceptado, es cuando, si lo vemos en un ambiente secular, cuando uno está con un grupo de personas y uno tiene las mismas cualidades que el resto, uno siente que uno es aceptado. Cuando uno tiene algo diferente a los demás, entonces uno no siente que es parte de. Pero cuando a través de Jesucristo nosotros nos allegamos al Padre, somos aceptados mediante Cristo. A través del amado somos aceptos a ser hijos, a ser escogidos y a ser adoptados. En quien tenemos redención, el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Yo no sé cuántas veces nosotros pensamos en cada una de estas bendiciones espirituales, que nosotros somos escogidos, que nosotros somos adoptados, que nosotros somos aceptos y ahora recibimos redención. Redimir es comprar algo que tiene valor, comprarlo, dar un intercambio. Y fíjense que el intercambio para nosotros, para recibir redención, fue que Cristo se puso en la cruz y tomó mi lugar. Yo merecía la muerte, yo merecía el castigo por mi maldad, por mi pecado. Pero Él dijo, en un momento determinado, le dijo al Padre, yo voy en nombre de Dori. Yo voy en nombre de tal persona, en nombre de aquella persona. Ella es culpable, pero yo no quiero que ella pase por el proceso de la culpa. Yo quiero tomar su lugar. Lo mismo si me hubiera tocado a mí ir a la cárcel porque soy culpable. Voy ante el juez y el juez dice, tú eres culpable. Y viene Cristo y entra y se para en esa corte y dice, ella es culpable, pero yo voy a tomar su lugar. Métanme a mí a la cárcel y déjenla a ella ir libre. Y eso fue lo que hizo Jesús. Nosotros somos los culpables de nuestro pecado. Pero Él dijo, yo voy a tomar ese lugar y yo voy a exponer mi vida y yo voy a dar mi sangre para que Dori Lee tome y tenga perdón de pecados, para que ella viva una vida en Cristo Jesús, una vida de plenitud, una vida de gozo, una vida eterna, que es la esperanza que tenemos, una esperanza de vida eterna, gozarla en el futuro, pero gozarla en el hoy. Si nosotros sabemos y creemos que tenemos esperanza de vida eterna, no tenemos que esperar llegar al cielo para tener felicidad por eso. En el día de hoy, yo saber que voy por el camino correcto y que el Espíritu del Señor me lleva de la mano debe ser de gozo para mi vida. Yo vivir una vida plena y una vida en obediencia para el Señor. Luego dice, en el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su buen parecer o placer, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tenemos herencia, somos escogidos, adoptados, aceptos, redimidos, perdonados
y ahora también tenemos la dicha de tener herencia. Si usted en el ámbito secular ha tenido algún tío, primo, hermano, papá que tiene una herencia, tiene una tierra, cuando en vida ellos hacen un testamento, luego en muerte a usted le toca esa parte de la herencia. Y a través de Cristo nosotros tenemos una herencia, la herencia que el Padre nos otorga a través de Cristo. Y qué bueno saber, quizás aquí usted dice, yo no tengo una herencia monetaria, de posesiones, de tierra, mas sin embargo, qué mejor que saber que tenemos herencia en el cielo, que cuando todos estemos delante del Padre Celestial, todos vamos a ser igual. Todos vamos a tener la misma herencia, todos vamos a tener el mismo beneficio, la misma gracia, el mismo amor. Y dentro de eso vamos a gozar ante el Padre Celestial. Yo le hacía una pregunta en estos días a algunas personas y le decía, ¿qué es lo primero? ¿Cuál sería la primera pregunta que le haríamos al Señor, al Padre, estando delante de Él? Y algunas personas dicen, bueno, pues yo le preguntaría, ¿de dónde salió Noé? ¿Cómo Noé se salvó? ¿Cómo Noé hizo un arca con tan pocas herramientas, mas sin embargo lo pudo hacer y salvarse? Pero hay otra persona que quizás pensaría, bueno, Señor, ¿cómo fue que yo llegué hasta aquí con tantas vicisitudes, con tantos problemas, con tantas cosas que yo tuve que pasar en mi vida? ¿Cómo fue que yo llegué? Yo no sé qué usted le va a preguntar al Señor, o si es que usted le va a preguntar, porque otra persona me comentó en esa pregunta y me dijo, yo creo que la felicidad de estar ante el Padre Celestial me va a hacer estar mudo. No voy a poder ni hablar mirando su belleza, mirando su santidad, mirando todo lo que está en el cielo, pensando quizás, ¿verdad? Uno acá deduciendo, pensando, wow, después de tantas cosas llegué, estoy aquí, estoy delante de Él. Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, pero ojalá su respuesta sea, yo voy a decirle algo al Creador cuando esté delante de Él, porque yo voy a llegar a estar delante de Él. Y eso lo podemos lograr a través de Cristo, a través de la reconciliación en Cristo, por medio de su sangre, de su sacrificio. Y la palabra de Dios, que entonces es nuestra herramienta principal para llevarnos al conocimiento de Cristo y al conocimiento del Padre Celestial. El verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros, nuestra vida debe ser para alabanza de la gloria de Dios. Dice uno de los salmos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Quiere decir que ya en la naturaleza nosotros vemos el poder creativo de Dios. Pero más allá de la naturaleza, en nosotros que tenemos la imagen y la semejanza de Dios, también podemos mostrar a través de nuestra vida a los demás que puedan alabar a Dios viéndonos a nosotros. Viendo cómo Dios nos creó, viendo que cada una de las partes de nuestros cuerpos encajan a tal punto que trabajan tan libremente, que trabajan tan sincronizados, que en verdad si uno no ha pensado en nada más en esta vida, pero solamente en el cuerpo humano, uno tiene que decir que Dios es creativo, que Dios es excelente. Nosotros somos llamados a hacer alabanza, a ser testigos del poder de Dios y a ser de testimonio para que otros sean testigos a través de nuestra vida de quién es Dios. Los últimos versículos dicen, el verso 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, las buenas nuevas, el evangelio son buenas nuevas de salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos sellados tan pronto conocemos y reconocemos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Quiere decir que ya no somos propiedad de las tinieblas, del diablo, del mundo, de las malicias, de las potestades, ¿verdad? Ahora somos de Dios, somos de Cristo. Y es importante internalizar eso.
No que nuestra vida va a ser perfecta, pero va a ser mejor porque estamos acompañados. Siempre digo que no es lo mismo pasar la vida, la jornada de vida, solos, que pasar la jornada de vida en compañía de otro. Y cuando a veces buscamos la compañía física de nuestros padres, nuestros hermanos, amigos, nuestros esposos, esposas, qué bueno se hace porque sentimos que hay alguien a nuestro lado. Pero yendo más allá, podemos darnos cuenta que Dios y la presencia de Dios en nuestros corazones hace que mucho menos nos sintamos solos. Siempre vamos de la mano del Creador. Y el Espíritu Santo que nos sella nos hace propiedad de Dios, y donde quiera que vamos, como ya no somos tinieblas, ahora somos luz. Nuestra luz debe brillar donde quiera que estemos. Y el último verso dice el verso 14 en Efesios capítulo 1, que es, bueno, lo leo completo para que tenga sentido. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, las primicias de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo les insto, yo les empujo y les motivo a que usted vuelva y lea el capítulo 1 de Efesios y vea cuántas bendiciones espirituales tenemos a través de Cristo. Tenemos que somos escogidos, somos predestinados, somos adoptados, somos aceptos, somos redimidos, somos perdonados. Tenemos herencia a través de Cristo y somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa para nosotros mismos ser alabanza y ser testimonio de la gloria de Dios para todo aquel que se pierde. Quiere decir que nosotros no somos cualquier cosa. Si usted y yo hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tenemos la verdad de la palabra, no hay por qué decir que nosotros no valemos nada. Tenemos valor en el Señor, tenemos valor, tenemos autoestima, tenemos identidad. Nosotros somos a imagen y semejanza del Creador, y qué mejor saber que nosotros tenemos el respaldo, que tenemos dentro de nosotros el amor de Dios, y ese amor nos va a llevar a la obediencia y nos va a llevar a ser personas de bien. Quiere decir que ahí les dejo en este día Efesios capítulo 1. Gracias, bienvenidos a todos. Dios les bendiga a todos los que están por ahí. No quiero que nadie se me quede, porque creo que a veces leo algunos nombres y cuando vuelvo a la transmisión veo que hay personas que estaban, y no quiero que nadie se me sienta mal ni ofendido, pero un abrazo a todos, cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les prospere, a usted, a su familia, lo que toque su mano, que sea prosperado, pero por sobre todo, que Dios siempre sea el centro de nuestras vidas, que nunca olvidemos que no estamos solos, y que mientras estemos en el Señor, todas las cosas de acuerdo a su voluntad nos va a ir bien. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Bye bye.